Luciana, Andrés y Javier sostuvieron una larga conversación sobre la existencia durante cerca de 30 minutos. Durante ese intercambio, Andrés, al ver frente a él a la mujer que tanto anhelaba, intentó impresionarla con un discurso elegante y refinado. La estrategia resultó exitosa, pues Luciana elogió en varias ocasiones su madurez e inteligencia para su edad. Después de finalizar la charla, al ser ya las 10 de la noche, tanto Luciana como Javier se dispusieron a realizar sus quehaceres. Javier se ocupó de regar las plantas del jardín antes de ir a su despacho a trabajar, mientras que Luciana se dedicó a planchar la ropa y lavar los platos. Por otro lado, Javier subió a su habitación para chatear con amigos en línea. Sin embargo, al reflexionar, decidió ofrecer su ayuda a Luciana en la cocina como gesto de cortesía, por lo que bajó las escaleras apresuradamente. Al no encontrar a Luciana en la cocina, se aproximó silenciosamente y la encontró agachada, buscando algo en los cajones. Esta escena dejó a Andrés asombrado y lo dejó sin palabras durante unos instantes. Cuando Luciana se levantó, Andrés disimuló su llegada repentina y le ofreció su ayuda. Luciana le aseguró que ya había terminado de lavar y le sugirió que fuera a descansar. Sin embargo, Andrés no pudo evitar mirarla de manera coqueta antes de que ella se marchara. Mientras Luciana se observaba confundida en el espejo, se percató de lo sonrojada que estaba debido a la mirada de Andrés. Al analizarlo, concluyó que se debía a la falta de emoción en su relación con Javier. Cuando Javier regresó a su habitación, Luciana le propuso tener un momento íntimo, pero Javier la rechazó argumentando que Andrés podría sentirse incómodo o escucharlos. Además, estaba agotado por el trabajo. A pesar de sus deseos, Luciana y Javier terminaron durmiendo juntos, pero mientras él dormía tranquilamente, ella se quedó despierta, lamentando su situación. Después de un tiempo intentando conciliar el sueño, Luciana bajó a la sala en busca de agua y encontró a Andrés viendo televisión. Al conversar con él, se enteró de que no podía dormir debido a que era su primera noche en una casa desconocida. Luciana, aburrida y evitando regresar a la cama para evitar los ronquidos de su esposo, solicitó a Andrés si podía sentarse un momento junto a él, una petición que Andrés aceptó sin dudarlo. Luciana inició una conversación con Andrés sobre la vida en la ciudad y la personalidad de sus habitantes, a lo que Andrés respondió sin tapujos, mencionando tanto lo positivo como lo negativo. A su vez, Andrés buscaba conocer más sobre los deseos, sueños y metas personales de Luciana. Ambos hablaron durante unos 10 minutos, hasta que Luciana se percató de algo que la ruborizó al instante. Se había olvidado de que solo llevaba puesto un pequeño vestido para dormir sin nada encima, lo que hacía resaltar más de lo normal sus atributos. A pesar de sentirse avergonzada en un principio, Luciana decidió no cubrirse, sintiéndose liberada por esa elección. Aunque 10 minutos más de charla agradable parecían ser buenos para ambos, Andrés se encontraba en un dilema, ya que estar conversando con una mujer tan atractiva a altas horas de la noche mientras su esposo dormía pacíficamente no era algo que hubiera planeado y solo lo había visto en películas para adultos. Mientras tanto, Luciana luchaba internamente entre su deseo insatisfecho debido a su marido y la tentación de ceder al pecado. Sin embargo, al sentirse cansada y notar que la tensión aumentaba, decidió despedirse de Andrés y retirarse, dejándolo con una expresión decepcionada. Al subir las escaleras y acostarse de un salto, Luciana no podía evitar sentirse emocionada por la atmósfera que se había creado. Al día siguiente, se levantó temprano como de costumbre para preparar el desayuno, y la mañana transcurrió sin incidentes. Aunque Luciana no podía evitar pensar que cuando Javier se fuera a trabajar, ella y Andrés estarían solos en casa, en su mente no deseaba que pasara algo más con él, pues era el sobrino de su esposo. Sin embargo, le resultaba intrigante sentirse deseada por primera vez en su vida por alguien que no fuera su esposo. A pesar de ello, cada vez que recordaba este último pensamiento, se corregía tristemente a sí misma, llevando muchos meses, si no años, pensando que su esposo ya no la deseaba. Por lo tanto, cuando Javier se despidió para llevar a Andrés a una entrevista de trabajo, Luciana sintió un poco de pena y decepción al mismo tiempo. Pasó la tarde preparando el almuerzo y viendo una novela en la mitad del sofá, cuestionando si lo que estaba pensando estaba mal. Fue entonces cuando hizo algo que nunca había hecho antes. Debido a las constantes contradicciones y pensamientos que rondaban en su cabeza, decidió buscar información sobre lo que le estaba pasando en Internet. Sin embargo, su celular era muy antiguo, por lo que pensó en utilizar la computadora de Javier, a pesar de no tener permiso para hacerlo. Al encenderla,
le solicitó una contraseña, pero Luciana recordó que semanas atrás, mientras limpiaba la oficina de su esposo, había encontrado un papel debajo de un cajón con todas las contraseñas de Javier. Sin dudarlo, ingresó a su computadora y comenzó a buscar en Internet si otras mujeres estaban pasando por la misma situación, topándose con un foro en el que muchas excristianas compartían sus experiencias. Lo que más le llamó la atención a Luciana fue darse cuenta de que muchas mujeres se sentían reprimidas y maltratadas psicológicamente en su vida diaria debido a no encajar en un estilo de vida tradicional. Al leer testimonios de mujeres que se habían liberado de esas cadenas, se dio cuenta de que había normalizado muchas cosas que la estaban afectando. No estaba mal desear más de la vida, no estaba mal buscar satisfacción en la relación, y sobre todo, no estaba mal tener deseos propios. Luciana se sumergió en los testimonios de mujeres liberadas, deseando la libertad que siempre había anhelado desde pequeña. Sin embargo, con más de 30 años, ella pensaba que no podía rehacer su vida, así que simplemente cerró la página web y se quedó sentada mirando al techo sin saber qué hacer con su vida. Mientras reflexionaba, le entró la curiosidad de explorar como nunca antes la computadora de su esposo, solo para llevarse la desagradable sorpresa de encontrar una carpeta con más de 200 vídeos para adultos. Luciana se sintió traicionada. Después de pasar unos 20 minutos viendo el contenido oculto que su esposo guardaba a sus espaldas, decidió que era hora de la venganza, planeando huir de esa casa en busca de un futuro mejor cuando menos lo esperara. Esa misma noche, actuó como si nada hubiera pasado. Luciana preparó la cena, cenó con Javier y Andrés, y se puso a lavar los platos. Sin embargo, ocurrió algo que nunca pensó hacer. Mientras Javier trabajaba en su oficina, Luciana le dijo a Andrés, quien la ayudaba con los platos, que quería volver a hablar con él esa noche, pidiéndole que la esperara en el sofá. El mensaje dejó impactado a Andrés. Pensaba que la conversación de la noche anterior nunca se repetiría, y que su oportunidad había desaparecido. Por eso, cuando Luciana notó que Javier, una vez más, terminaba agotado en la cama, se levantó con una emoción que llenaba su cuerpo, bajando en puntillas las escaleras y encontrando a Andrés sentado viendo televisión. Lo saludó, y Andrés, emocionado, la saludó sin saber lo que le deparaba esa noche. Luciana en esta ocasión quería simplemente dejarse llevar en todos los sentidos, así que cuando tuvo la oportunidad, se acercó lentamente hacia Andrés, quien percatándose de la situación no pudo evitar sentirse nervioso de repente, ambos se miraron, y también de repente, sus labios se juntaron en un beso apasionado. Luciana sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, pero sabía que era lo que quería sin hacer mucho ruido y casi por instinto. Luciana y Andrés subieron sin hacer mucha algarabía por las escaleras en dirección al cuarto de Andrés. En el trayecto, Luciana se tomó el tiempo de abrir de forma sutil el cuarto donde dormía Javier solo para escuchar sus fuertes ronquidos. De esa manera, Luciana y Andrés entraron al cuarto del costado, y sin hacer mucho ruido pasaron las noches juntos. Una noche que Luciana supo que jamás iba a olvidar. Cuando todo terminó, Luciana se acomodó la ropa y fue a dormir en la cama de su esposo, mientras que Andrés se quedó durmiendo en su habitación, aunque esa noche ni siquiera pudo dormir. Por su parte, cuando Luciana se acostó junto a su esposo, y los ronquidos de este último pudieron malograrle la noche, pues era la mujer más feliz del mundo. Es así como las aventuras llenas de pasión entre ella y el sobrino de su esposo tuvieron un inicio. Por primera vez en su vida, Luciana se sentía más viva que nunca, y sentía que su vida por fin, después de tanto tiempo, tenía una emoción incontrolable que estaba saliendo a pasos agigantados. Por su parte, Andrés estaba viviendo una de las mejores etapas de su vida disfrutando de lo prohibido y viviendo su vida al máximo. Incluso llegaron a pasar 6 meses en los cuales ambos no hacían más que amarse con pasión a espaldas de Javier sin miedos ni tapujos. Luciana como nunca antes de esa faceta tan explorada en su vida. Y aunque a veces se sentía culpable, recordaba todas las noches que su esposo tampoco era un santo y que él había sido el primero en faltar a su palabra, y el primero en no cumplir su rol como esposo. Por otro lado, Andrés, siendo un joven con la cabeza hecha un caos, no sentía ni un ápice de culpa en todo su cuerpo, más bien, se esforzaba en que cada mañana, tarde o noche que pasará con Luciana fuera inolvidable. Y es así como la aventura de Luciana y Andrés se extendió por un largo año, hasta que finalmente Andrés tuvo que abandonar la casa de Javier. El día en el que cenaron por última vez, Andrés le agradeció a ambos por la buena estadía, pero en especial a Luciana, quien triste vio cómo ese muchacho se iba de su vida. Sin embargo, eso no fue impedimento para que ambos siguieran viéndose, pues Andrés se había mudado a una residencia estudiantil,
la cual casualmente le quedaba cerca de su universidad y de un muy buen trabajo que había conseguido. Gracias a eso, Luciana y Andrés continuaron viéndose a espaldas de Javier sin que éste sospechara absolutamente nada, pues para él se había hecho costumbre ignorar a su esposa y utilizarla cuando a él le diera la gana. Hemos llegado al final de este vídeo. Si te ha gustado esta historia, házmelo saber dejando un like. Y no olvides suscribirte para más contenido como este. Hasta el próximo vídeo.